Hola, vamos a trabajar los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. Si observamos en la aplicación GeoGebra el eje X y el eje Y, los puntos que están sobre el eje X, el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, el 4, 0, todos los puntos cumplen que la coordenada Y es 0. Y los puntos que están sobre el eje Y, el 0, 1, el 0, 2, el 0, 3, el 0, menos 1, todos esos puntos que están sobre el eje Y cumplen que la coordenada X es 0. Eso quiere decir que cuando calculemos los puntos de corte sobre el eje X, tendremos que igualar la Y a 0. Y cuando calculemos los puntos de corte sobre el eje Y, tenemos que igualar la coordenada X a 0. Si nos vamos a calcular algún ejemplo, la actividad número 11 de la página 137, para la función y igual a 3x menos 12, si queremos calcular los puntos de corte con el eje X, sustituimos la y por 0. Donde está la y ponemos un 0. Y resolvemos la ecuación, que es una ecuación de primer grado. Resolviendo nos da que x es igual a 4. Eso quiere decir que el punto de corte con el eje X de esta función es el punto 4, 0. Y para el eje Y tenemos que sustituir la x por 0. Donde pone la x ponemos un 0. 3 por 0 menos 12 es igual a menos 12. Luego el punto de corte con el eje Y de esa función es el menos 12, 0. Si nos vamos a la aplicación GeoGebra y la representamos, la gráfica que obtenemos es la siguiente. Y podemos ver que, como habíamos calculado, el punto de corte con el eje X es el 4, 0 y el punto de corte con el eje Y es el 0, menos 12. Para la función y igual a 2x cuadrado menos 5x menos 3, para el punto de corte con el eje X, hacemos lo mismo, colocamos en la Y un 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado aplicando la fórmula de resolución y nos da dos soluciones, 3 y menos un medio. Luego esta función tiene dos puntos de corte con el eje X, que son el 3, 0 y el menos un medio, 0. Y para el punto de corte con el eje Y, sustituimos la X por 0. Nos da 2x al cuadrado, 2 por 0 al cuadrado, menos 5 por 0, menos 3. Nos da menos 3 la imagen de 0. Eso quiere decir que el punto de corte con el eje Y es 0, menos 3. Si representamos la función en GeoGebra, obtenemos una gráfica como la siguiente, que es una parábola orientada hacia arriba. Y vemos que los puntos de corte con los ejes son efectivamente menos un medio, 0 y 3, 0. Y el punto de corte con el eje Y es el 0, menos 3, como habíamos obtenido. En el apartado C, la función y igual a x al cuadrado más 1, el punto de corte con el eje X tendríamos que sustituir la y por 0. Obtenemos una ecuación de segundo grado incompleta que al resolverla nos da que x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Eso quiere decir que esta ecuación no tiene solución real. Eso significa que si no tiene solución real es porque esta función no corta al eje X. Y para el punto de corte con el eje Y, sustituimos la X por 0 y nos da Y igual a 1. Luego el punto de corte con el eje Y es el 0, 1. Si representamos la gráfica de la función, obtenemos una parábola orientada hacia arriba a su rama que está por encima del eje. Por lo tanto, no va a cortar nunca al eje X. Por eso no hemos obtenido solución a la ecuación. Y para el último ejemplo, y igual a 4 partido por x, si queremos calcular el punto de corte con el eje X, sustituimos la y por un 0 y nos da 4 partido por x igual a 0. Si quisiéramos resolver la ecuación, tenemos que pasar la x multiplicando al otro miembro. Al multiplicarla por 0, tenemos algo que es 4 igual a 0, que no tiene sentido. Eso quiere decir que esta ecuación no tiene solución. Y si sustituimos para el corte con el eje Y, en x igual a 0 nos da 4 partido por 0, que es infinito, que tampoco tiene solución. Eso quiere decir que esta función no corta el eje X ni el eje Y, como podemos ver en su representación gráfica.